La historia de Mesopotamia fue creada aproximadamente entre el año 7000 a.C. y 3000 a.C. Estaba ubicada entre dos ríos, el río Tigris y el río Éufrates. Fue la primera civilización humana que existió. Era una zona muy fértil debido a que estaba entre los dos ríos ya anteriormente mencionados. Las personas eran cultivadores, pastores y artesanos. Fue formada por asentamientos, luego aldeas y por último ciudades. Las tres ciudades iniciales fueron Uruk, Ur y Lagash. También cada ciudad construyó un templo donde vivían los sacerdotes y desde donde controlaban los impuestos, las cosechas y el comercio. Después las ciudades fueron creciendo más y más. Después de que ya las ciudades crecieron, entraron en una batalla para ver quién iba a quedar con más tierra, para así expandir su territorio y sus habitantes. Luego surgieron los primeros jefes militares que con el paso del tiempo se convirtieron en monarcas y en los primeros reyes. Mesopotamia fue conquistada primero por el Imperio Akkad en el año 3000 a.C., luego por el Imperio Babilónico en el año 2000 a.C., después de eso por el Imperio Asirio en el año 1000 a.C. y por último por el Imperio Persa en el año 0 a.C. Mesopotamia y sus aportes a la humanidad. Desarrollaron el primer método de escritura hacia el año 3500 a.C. con pictogramas y signos. En arte y arquitectura crearon el arco y las bóvedas para templos y palacios. En la agricultura y ganadería, el regadío y el arado. Crearon los primeros códigos de leyes. También crearon el calendario de 12 meses y 360 días, la creación de la numeración sexagesimal. Uno de los grandes inventos que crearon en la civilización de Mesopotamia fue la rueda, y una de las más importantes. Ahora seguimos con la historia de Persia. Luego de liberarse de dos pueblos, los asirios y Babilonia, un hombre llamado Cyrus quería invadir el pueblo de Babilonia, ya que ellos los quería conquistar a ellos, al pueblo de Persia. Cyrus planeó muy bien y fueron a atacar a Babilonia, así ganándoles a ellos y él convirtiéndose en rey. Babilonia, antes de que fueran atacados, no respetaban a los demás pueblos y religiones, lo cual el rey Cyrus no quería más, así que decidió liberar a los otros pueblos y que todos respetaran sus religiones sin importancia alguna. El imperio persa duró más de 300 años. En Persia apareció un hombre llamado Zaratustra, que fue la primera persona en explicar que hay dos caminos, el camino del bien y el camino del mal. El camino del bien llevaba al cielo y el camino del mal llevaba al infierno. Fue la primera persona en explicar eso. Luego de él haber explicado eso, empezaron una religión llamada mazdeísmo. Y con esa religión quisieron invadir todo el mundo para llevar un mensaje de paz y que nadie más estuviera en batalla. Persia invadió a los babilonios, a los egipcios, a los indios, a los jónicos y a los mazagates, que era el imperio universal. Persia tenía el ejército más grande de esa época. Como dato curioso, el ejército de Persia intentó invadir 2 veces a Grecia y en las 2 veces fracasaron. Así que ellos se rindieron y no quisieron invadir más. Persia se dedicó entonces a construir las ciudades más grandes y lujosas que podían tener. Persia se dedicó a crear ciudades grandes a base de los impuestos que habían recaudado de los otros pueblos que habían invadido anteriormente. Pero surgió un problema, y es que habían personas que comenzaron a robarse los impuestos y gracias a esto el rey decidió crear la primer policía espía, que le avisaban al rey quién eran los ladrones. El rey Darío creó la ciudad más grande y lujosa llamada Persépolis, la ciudad de los persas. Ahora empieza la caída del imperio persa, ya que se dedicaron a construir las ciudades más ostentosas con todas las riquezas que les llegaban de los impuestos que le daban los otros pueblos anteriormente invadidos. Y como eran muy ricos, se olvidaron de controlar los pueblos que invadieron tiempo atrás. Y para finalizar, aparece Alejandro Magno para derrotar al imperio persa, y ese fue el fin del imperio persa. Vamos a hablar de los aportes que Persia le hizo a la humanidad.
Ellos construyeron el primer canal entre el Mar Rojo y el río Nilo. Los persas introdujeron el primer sistema de correos. También iniciaron la vida doméstica de las gallinas y otros animales. Comenzaron con los cultivos de frutas tales como el durazno, las naranjas, entre otras. Fueron ellos los que empezaron a usar las flores como rosas en decoración. Los persas iniciaron la tradición de uso de las alfombras en cualquier casa y nos dejaron como enseñanza la administración de negocios. Y esta fue la historia de Mesopotamia y Persia. Hasta la próxima. Ashabı kâsra bilya, boçlara